Muy bien, Dios te bendiga en este día y cada día de tu preciosa vida. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos hubiese gustado no habernos equivocado nunca en la vida. Y más cuando sabemos que hemos sido dotados con todo aquello para poder triunfar. Ninguno de los que estamos aquí por sí mismo ha podido llegar a esa realización y ese estar en paz con uno mismo por sí mismo, con uno mismo, con el prójimo y con Dios, que es lo más importante. Dios nos dotó de un espíritu, un alma y un cuerpo para transitar este precioso camino que es la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? La vida es algo precioso que Dios nos ha regalado. Y nosotros como creyentes, de alguna manera, estamos condenados al éxito. Así que quisiera leer en esta mañana una historia y poder hacer algunas fotografías. Me encantan las fotografías. Poder hacer alguna fotografía de lo que sucedió en ese momento y poder traerlo a la actualidad. Quiero invitarte a leer en el Evangelio de Juan, el último capítulo, el último versículo del capítulo 7, a partir de ahí hasta el 8:11. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremenda fotografía. Vemos a Jesús enseñando al pueblo y de pronto le traen a una mujer que ellos dicen sorprendida en el mismo acto del adulterio y la tiran delante. Y le hacen la pregunta trampa. Jesús, él había venido trayendo gracia y verdad. Jesús estaba predicando de la gracia. Y entonces la trampa estaba bien cocida. Ellos pensarían, si él está predicando de la gracia, tiene que perdonarla. Pero la ley dice que tiene que ser apedreada. Si conseguimos que la apedree, ya no va en concordancia con lo que predica, y es más, los romanos prohibían que los judíos ejecutasen a las personas. La trampa estaba bien cocida, pero había un error de bulto. La habían traído solo a la mujer, y la ley decía que tenían que traerlo a los dos y apedrearlo. El peligro de poder tener un conocimiento de las Escrituras y de no vivir esas Escrituras. Pero a mí, yo leyendo este texto, hubo algo que hace unas semanas conquistó mi corazón y me movió, porque
Por eso acentué el ¿dónde están los que te acusaban? Porque dice que ellos fueron acusados por su conciencia. Y yo pensé, Señor, es decir, este es el capítulo por excelencia de Jesús como restaurador del débil. Pero quise de alguna manera parar la foto y mirar hacia atrás y solo se veían unas piedras, no estaban los que la acusaban. Pero sin embargo la conciencia les había dicho que ahí había algo mal, que no andaba bien. Y pensé, Señor, para ellos también fue una oportunidad que tuvieron. Aún estando en la condición que estaban, ellos todavía tenían la oportunidad de venir y postrarse también. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron? Quiero hablarte un poco sobre la historia de la aviación. En un principio se volaban los aeroplanos y se volaban por el asiento del piloto, se llamaban. Funcionaban por el equilibrio, por la vista, por los sentidos, ¿verdad? Y eran capaces de hacer filigranas y hacían espectáculos y solo había un problema. Cuando el aeroplano entraba en las nubes, la mayoría de las veces catastrófica. La mayoría de las veces incluso morían, porque perdían toda referencia. Con el paso del tiempo se implementó en las aeronaves los instrumentos de vuelo. Y por medio de los instrumentos puedes volar de noche, puedes volar entre las nubes porque los instrumentos te dicen la posición del avión y la altura, te dicen todo. Y quiero hablarte del Lady Be Good. Este fue un bombardero norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, el cual tenía base en Libia, Benghazi. Y salieron un escuadrón de bombarderos para hacer misión de atacar ciertos puntos en Italia. Y el Lady Be Good se llamaba, llegó a Nápoles, descargó las bombas y volvió a casa. Cuando despegaron, había tormenta de aire en el desierto, ¿verdad? Había tormenta de arena y la noche estaba difícil. Pero después de terminar su cometido, ellos quieren volver a Benghazi, Libia, y llega un momento en el que los instrumentos le dicen que ya están en su lugar de aterrizaje. Ellos miraron el reloj, se dieron cuenta de que por el tiempo transcurrido era imposible que estuviesen donde decían los instrumentos. Y ellos pensaron de que era alguna estratagema del enemigo para confundirlos y hacerlos bajar y así poderlos derribar. Por lo que ellos intentan y deciden no fiarse de los instrumentos y fiarse y volar por asiento del piloto, que esto es mirando. Llegaron a quedarse sin gasolina, tuvieron que lanzarse en paracaídas y el aeroplano lo encontraron a 600 kilómetros después del lugar donde tenía que aterrizar, en las dunas del desierto. Ellos fueron encontrados después de los años y cuando encontraron el aparato, revisaron los instrumentos, el aparato estaba casi intacto. Revisaron los instrumentos y los instrumentos funcionaban correctamente. ¿Qué es lo que había pasado? Ellos habían dejado diarios escritos de todo el tiempo que estuvieron caminando por el desierto hasta que murieron. Y lo que pasó fue que un fuerte viento de cola, cuando ellos estaban en el aire, los impulsó de tal manera que recorrieron más kilómetros a más velocidad de lo que ellos esperaban poder hacer. Y en lugar de fiarse de los instrumentos, se fiaron de sus sentidos. Y en esta mañana quisiera hablar de parte de la función que tenemos
en nuestro espíritu. Normalmente cuando vamos a una boda, escuchamos y están todos deseando, y más los novios, cuando dice el que oficia la boda, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues yo en esta mañana quiero decirte, lo que Dios ha separado, que no lo una el hombre. Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo. ¿Lo sabes? ¿Ves mi cuerpo? Yo veo el tuyo. En el cuerpo viven los sentidos. Y el cuerpo nos hace conscientes del mundo. Ahora, en el alma están los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y ahí, ¿sabes quién vive? El yo. Así que el alma me hace consciente de mí mismo. Y el espíritu. ¿Qué constituye el espíritu? Muy bien. La intuición. La intuición que es donde recibimos la revelación de parte de Dios. En el espíritu, o parte de la función del espíritu, es la conciencia. Eso que te dice que algo no va bien, o te avisa de algún peligro. Y está la comunión, que es donde nosotros adoramos, porque nosotros adoramos en espíritu y en verdad, no adoramos en alma y en verdad, aunque todo nuestro ser está involucrado, espíritu, alma y cuerpo. ¿Me sigues? Es muy importante que sigamos aprendiendo esto, porque a la medida que nosotros separamos, Dios nos puede dirigir y nuestras vidas se pueden caracterizar por éxito. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas Dios, gracias al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es una garantía de éxito. Estamos condenados, entre comillas, al éxito. Pero nos damos cuenta, mirando nuestras vidas, que no es así. Así es que me gustaría de alguna manera poder avanzar y traer en esta mañana 3 áreas de nuestra vida que pueden ser determinantes si las conducimos como Dios nos ha dicho. Quiero hablarte de que la voz de la conciencia nos puede ayudar a situarnos en el reino de Dios. ¿Qué es eso de situarnos en el reino de Dios? El hombre no parte desde la mitad, el hombre, la mujer, no parte desde la mitad del tablero. No es que yo estoy en el centro y digo, bueno, puedo elegir ser salvo o puedo elegir perderme. Nosotros partimos desde que estamos, el hombre sin Dios está perdido. Así es que necesitamos saber cuál es nuestra ubicación. No pierdas de vista la foto. Está Jesús con el dedo enseñando, escribiendo, la mujer y todo lleno de piedra. Pero vamos a darle para atrás, la foto anterior. Ok, gracias. Esta es la foto anterior. Están todavía ahí acusándole. Están acusándole. ¿Sabes quiénes eran? Eran fariseos, eran escribas, eran los que representaban a Dios. Aquellos eran los representantes de Dios y representaron mal a Dios. Ellos lo hicieron con sus pensamientos, con sus maquinaciones. Y la conciencia es el órgano que discierne entre el bien y el mal. Y no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado. No es porque nosotros sabemos algo, no, sino por un espontáneo juicio directo. Y la intuición es el conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento. Sabemos, entre comillas, por medio de la intuición, y nuestra mente nos ayuda a comprender. Ahí es donde recibimos las revelaciones de Dios. Necesitamos la voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición, porque ellas siempre van juntas, la conciencia y la intuición. Así es que ellos dicen que eran acusados por su conciencia. ¿Qué pasó al principio en el Edén? Dice que se paseaba Dios por el jardín y preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Como si a Dios se le pudiese perder algo. ¿Dónde estás? Dice, es que estaba desnudo y me escondí. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo?
quien le había dicho a Adán que estaba desnudo. Adán y Eva eran integrales, un ser espiritual, alma y espíritu integral. Dios cuando sopla aliento, la palabra que dice aliento de vida es en plural. Entonces ese aliento de vida cuando entra en el barro provoca el espíritu y el espíritu en contacto con el cuerpo forma el alma. Y es un ser tripartito, completo, espiritual, donde puede tener comunión con Dios, donde recibe revelación de Dios y donde sabe lo que no se debe hacer. Se lo dijo, a este árbol no te arrimes, no comas de él. ¿Quién te dijo? La misma conciencia. Ahora bien, la conciencia por sí mismo no nos lleva a entrar en el reino, a estar en el reino. Porque en la última foto que vemos, los fariseos y los escribas, dice que acusados por su conciencia, ¿qué hicieron? Se fueron. Tenían una conciencia endurecida, una conciencia tal vez cauterizada, no estaban sensibles. Allí estaba aquella mujer. Ella sabía que había pecado. Ella estaba esperando un veredicto y un juicio. Y sabía con toda seguridad cuál era. Porque los judíos enseñaban a los niños las escrituras desde pequeños, los enseñaban. Y ellos tendrían conocimiento del peligro. Ahora bien, la conciencia por sí mismo no nos puede salvar. Romanos dice que la conciencia está escrita en el corazón del hombre. Es decir, aunque no conozcamos la palabra, las escrituras, todos los que estamos aquí, aunque no hayas leído nunca la Biblia, cuando haces algo que no está correcto, algo se mueve por dentro. Y si no se mueve, y si somos capaces de hacer algo malo y no inmutarnos, estamos en un grave peligro. Porque solo por medio de ese ser redarguido por Dios mismo, el Espíritu Santo viene a redarguir nuestras vidas para hacernos rectificar. Si nuestras conciencias no están sensibles, tenemos un problema. Y por lo general, el razonamiento justifica lo que la conciencia condena. ¿No viste alguna vez? Cuando dice, bueno, lo voy a hacer, total, tampoco, otros lo hacen, o no es para tanto. Eso tiene que ser una interpretación de la Biblia que no es que yo voy a buscar una interpretación. Además, somos capaces a veces de buscarle la teología para poder pecar un poco. Dice que fueron dos una vez al templo a orar. Dice un fariseo y un publicano. Y dice que Jesús le dijo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y el fariseo se puso delante y según la versión San Javier dijo, wow, gracias que yo no soy como este, porque yo ayuno 2 veces al día, doy diezmo de todo lo que... 2 veces al día no. 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces al día y doy diezmo y bailo ahí en la chiripiorca y hago tantas cosas buenas, no como este que está ahí. Y el otro, el publicano, estaba allí a lo lejos y decía, sé propicio a mí, Señor. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Son 2 conciencias diferentes. La conciencia que sabe cuándo la ha encharcado y la conciencia que piensa que todo está bien. ¿Cuál es el punto de inflexión que Dios utiliza para que nuestra conciencia sea activada de tal modo que nosotros podamos tener una respuesta? Solo aquella conciencia que tiene la revelación de la gloria de Dios. Solo la conciencia que tiene la revelación de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Esa es buena, ¿eh? Moisés, que había sacado al pueblo de Egipto con señales, con milagros, viendo el poder de Dios manifestarse, de tal manera se abrió el mar y maná por todos lados y ahí una provisión. Llega un momento en el que le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, mira, Moisés, lo siento,
No puede ver, hombre, mi gloria, mi rostro y seguir vivo. Bueno, yo te pondré en la hendidura de la roca, pondré la manita mía así, y cuando yo pase verás mi espalda. Como la espalda de Dios. No lo sé, pero a mí me interesa la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación. La gloria de Dios es la manifestación de su carácter y de su persona. Y dice que Él pasa por delante de Él cuando le permite el privilegio de ver sus espaldas. Y Él dice, Jehová, Jehová, Dios mismo dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Le estaba mostrando su gloria. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y después le habla que Él visita la maldad de generación en generación. Pero Él está mostrando su carácter, lo que Dios mismo es. Y ahí es donde, yo no sé si Moisés lo hizo antes, pero la Escritura donde por primera vez dicen que Moisés adoró. Y la adoración, o parte de la adoración, es mi respuesta a la presencia de Dios. Mi respuesta a su bondad. Mi respuesta a su misericordia. Mi respuesta a ese temor santo de saber que si mi vida no está en concordancia con Él, no me va a ir nada bien. Así es que, ¿dónde piensas tú que podemos ser transformados? Ahí sí, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 2, 3, 18. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿el qué? La gloria del Señor. ¿Qué somos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora ya en la gracia podemos mirar cara a cara a Jesús. Podemos presentarnos delante de la palabra. Somos transformados, como dice, como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Solamente cuando tenemos la revelación del amor de Dios perdonador. Y yo me pregunto, ¿por qué no se quedaron ellos? ¿Por qué no se quedaron? O la mujer, ¿por qué no se fue? Se podía haber marchado ahí entre que Jesús le hablaba y los otros contestaban. Ella tenía una conciencia sensible, pero ellos estaban capacitados de alguna manera para poder ver la gloria de Dios. Mira, la conversación de Jesús con Nicodemo termina en Juan 3:21. Y Jesús le está hablando de su limitación, de su ubicación, de su condición. La limitación como imposibilitado. No puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo, Nicodemo. La ubicación alejado, una conciencia que no es limpia, se aleja de Dios. Y su condición de perdido también. Y le habló de su condición, de su ubicación, de su limitación para llevarlo a la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha amado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo llevó a estar habilitado, cerca y posibilitado. Ahora bien, no solo con estar bien con Dios nos vale para poder transitar en esta vida con éxito. La voz de la conciencia nos puede ayudar a servir en el reino de Dios. Nos puede ayudar a situarnos y ahora nos puede ayudar a servir en el reino de Dios. Dice que Pablo en otro tiempo asolaba a la iglesia. Está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice, doy gracias a Dios, 2 Timoteo 1:3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Y qué es una limpia conciencia? Primero, una limpia conciencia es una que está libre de reproche,
por medio de la sangre de Jesucristo para servir. Cuando te hablé del Espíritu, puedes mirar el templo, el tabernáculo, cuando Dios le dice a Moisés que lo edifique, y después en el templo. Y el Espíritu es como el reflejo del lugar santísimo, donde está la ley dentro del arca, donde en el propiciatorio se derrama sangre una vez al año para el perdón de los pecados, y donde se adora. Revelación por medio de las Escrituras, adoración y la conciencia de que es un Dios santo. Así es que libre de reproche. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Antes era sangre de animales, pero ahora es cuánto más la sangre de Cristo. Mira, lo que yo en esta mañana quisiera comunicarte es que aunque la hayamos encharcado fuerte, aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos cometido errores gruesos, y escúchame, no estoy fomentando el peca poco, no. Lo que de alguna manera quiero situar nuestra mirada en que Dios es misericordioso y clemente, y Dios ama a los pecadores, nos ama tal y como somos, y como dice más Lucado, no quiere dejarnos como estamos, quiere transformarnos a la imagen de Jesús, pero sin reproches. Fíjate que el que está escribiendo es Pablo, quien asolaba a la iglesia, quien pedía permiso a las autoridades para meterlos presos y matarlos. Pablo porque estos eran fariseos, y mañana Pablo, jovencito, Saulo aún, está consintiendo con las ropas de los que están apedreando a Esteban. Ahí se les fue la pinza, ni romanos ni nada. ¿Por qué? Si tú lees el texto, dice que ellos vieron en la cara de Esteban la gloria de Dios. Esteban estaba mirando y estaba viendo la gloria de Dios, y ellos no aguantaban de la manera que hablaba. Y Esteban estaba siendo un buen representante de la gloria de Dios. Y ellos lo apedrearon. Y ahí estaba Saulo de Tarso. Mañana fue cuando lo apedrearon. Pasado mañana, él va camino a Damasco, y entonces cuando la gloria de Jesús se le manifiesta y le dice, Señor, este mismo, era un fariseo, era uno como ellos, era un representante de Dios en su tiempo. Señor, con S mayúscula, Señor, ¿qué quieres que haga? Y estamos hablando de servir. Él es el mismo Pablo, que dice que hay que servir con una limpia conciencia. Doy gracias a Dios, el cual vivo, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, jovencito Timoteo, le está escribiendo, en mis oraciones de día y de noche. Así que, libre de reproche, limpiados con la sangre de Jesucristo. Y si queremos tener una conciencia limpia, necesitamos imperiosamente permitirle al Espíritu Santo que redarguya nuestros corazones. Examíname, oh Dios, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Una conciencia limpia permite ser escudriñado, libre de reproche. Algunas de las listas que Pablo escribe para los ancianos, diáconos, que sean irreprensibles. Que sean irreprensibles. Eso no quiere decir que no se hayan equivocado nunca. Porque si que no se hayan equivocado nunca, vamos a ahorrar dinero. Apagamos y nos vamos para casa. Ahorramos dinero en luz, por lo menos. Irreprensible es que yo me di cuenta de que hay algo mal que no anda bien y corrijo. Es un compromiso continuo, sin reproche. Y una conciencia limpia también es libre de ofensa ante Dios y ante los hombres.
Dice, por esto procuro tener siempre una limpia conciencia sin ofensa, dice Pablo, sin ofensa, ante Dios y ante los hombres. Es decir, libre de reproche y libre de ofensa. Eso quiere decir que si yo quiero ser espiritual y estar a buenas con Dios, buena cosa es. Pero tengo que estar bien con mi prójimo. Si tú traes tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, es que te estás agarrado, que tu corazón o el mío está ahí. Dice, deja la ofrenda, no tengo problema. Ves y arréglate con tu hermano. Y después presenta la ofrenda. ¿Me sigue? La conciencia por sí sola no nos vale. La conciencia necesita de la ley, necesita de las escrituras para llevarnos a la gracia. Y bien claro que lo dice el Señor en su palabra. La voz de la conciencia nos puede ayudar a seguir en el reino. Mira, no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil decirte, escucha, ser cristiano te va a ir siempre de perla. Tú ven a la iglesia, vas a ser cristiano y te va a ir de maravilla, niño. Escucha, que yo fui el que hace un momento dije que estamos condenados a triunfar y te di el soporte bíblico. Pero si no estamos triunfando, tendríamos que mirar qué está pasando. Yo no digo que Dios no nos meta en prueba, Dios nos mete en prueba. Pero una cosa es la prueba de Dios y otra cosa es la cosecha del necio. Cuando nos metemos en jardines, vamos a ver, si tú siembras papas, vaya a recoger fresa. Está más cara la fresa que las papas. Si uno siembra papas, ¿qué va a cosechar? Patatas, perdón. Aquí más latinos que españoles. Yo soy africano. ¿Las Islas Canarias dónde están? ¿En América? Están en África. Lo que nosotros cosechamos es lo que hemos sembrado. Así que la voz de la conciencia nos puede ayudar. ¿Y por qué digo nos puede ayudar? ¿Por qué llevo repitiendo 3 veces nos puede ayudar? Eso es. Porque tenemos que darle el permiso. Cuando el hombre cae, la mujer cae, se separa de Dios, es el alma, es la voluntad del hombre quien empieza a gobernar. ¿Y te acuerdas quién vive en el alma? Ayán. Hasta octavo de GB llegué. Hasta ahí llego, ahí apruebo. El yo. En el alma vive el yo. Y entonces el alma tiene que entender de que para conducirse bien tiene que permitir a la intuición, a la enseñanza de la intuición, esa revelación que llega de parte de Dios, porque esa revelación después necesita del alma, necesita de los pensamientos para darle cuerpo, ¿verdad? ¿Me sigue? ¿Alguno se perdió? ¿Qué estaba diciendo? Necesitamos permitirle al Espíritu gobernar. Dice el Salmo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Quién está hablando? David, diría alguien, ¿no? David, que fue el que escribió el Salmo. Es el Espíritu que le está diciendo al alma, escucha alma, yo te necesito para bendecir al Señor, necesito de tu voluntad, de tus emociones. Yo me emociono, yo cada domingo lloro como una magdalena ahí, porque y necesita del cuerpo para poder llevar, para poder traer. El ser espiritual es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Por eso digo que la voz de la conciencia nos puede ayudar a seguir en el reino. Una vez que hemos
nos hemos situado en el reino. Una vez que sabemos que con una limpia conciencia podemos servir a Dios, ahora tenemos que mantenernos. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Solo una conciencia que no está bajo acusación puede testificar de un creyente, una conciencia que no está bajo acusación. Y es bueno tener el testimonio de otras personas acerca de ti, pero es mejor tener el testimonio de nuestra propia conciencia. Saber de que no hay nada en nosotros en contra de Dios, ni que hay nada de nosotros en contra del prójimo. Y a mí se me antoja de que solo mirando mi vida aún me quedan deberes por hacer. Pablo decía, no que lo haya conseguido ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y yo en esta mañana quiero invitarte, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu condición, invitarte a que, porque un mal comienzo no implica un mal final. Un buen comienzo tampoco implica un buen final. Pero quiero decirte que si nosotros conseguimos estar delante de su presencia con sinceridad, podemos ser perdonados, justificados. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, primero perdonados y después santificados. Después puedo ser transformado. Yo no puedo ser transformado si no he sido perdonado. Y esa es la religión. Voy a intentar conseguir hacer ciertas cosas para ganarme el favor de Dios. Y no. Consiste en venir y reconocer nuestra condición. Y después poder ser santificados, estos transformados. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y ese era el secreto de Pablo, que él había vivido con buena conciencia. Dice que había vivido hasta el día de hoy. Él había transcurrido su vida y te repito y te recuerdo que este es el Pablo que asolaba a la iglesia. Y una buena conciencia, además de ser garantía de avance, porque una buena conciencia es garantía de ser avance, garantía de tener avance, aquí vemos a Pablo, también la buena conciencia es garantía de estabilidad. Pablo le escribe a Timoteo y les habla de dos artistas, de Himeneo y Alejandro, que dice que ellos, desechando la cual, ¿qué es la cual? La fe y la buena conciencia, dice que naufragaron. Himeneo y Alejandro naufragaron. La fe y la conciencia van de la mano. La fe y la buena conciencia van de la mano. Y en esta mañana yo quisiera de alguna manera poder hacer un llamado de atención a nuestras vidas. Un llamado de atención también a cada una de las personas que tal vez nunca se comprometieron, nunca entregaron su corazón a Jesús como aquella mujer que estaba esperando, porque en realidad nosotros somos los que teníamos que haber estado en aquella cruz. Y sin embargo el Padre, por amor a nosotros, envió a su Hijo. Dios es el primero que está interesado que nuestras vidas sean dirigidas por la enseñanza de la conciencia.
por la enseñanza de la intuición y el testimonio de la conciencia. Él está esperando algo de nosotros. Él está esperando que podamos, algunos de los que vemos aquí, podamos entrar al reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo, si no nace de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es el darse cuenta de la condición en la que estoy. Estoy perdido, Señor, estoy perdido. 3 de junio de 1991, mi conciencia fue despertada y yo vi mi condición de pecador y solo pude decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Límpiame. Toda mi vida ha sido, bueno, toda tampoco te pases, pero parte de mi vida, sí. Con 25 años estaba cansado. ¿Qué más hay? Y se me presenta Él. Y yo era ella. Merecía todo el castigo. ¿Qué estaría escribiendo Jesús? Ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Y eso hizo que naciera de nuevo cuando yo recibí el regalo de la vida eterna, como muchos de los que aquí vemos. Y si hay alguien que en esta mañana quiere recibir el regalo de la vida eterna, solamente tienes que pedirle perdón al Señor en tu interior, ahí donde tú estás. Dices, Señor, he pecado, Señor. He pecado contra ti, he pecado contra mi prójimo. Y entiendo de que mi conciencia no me deja vivir tranquilo. No es algo que tienes que repetir, es algo que tu conciencia te tiene que dictar. Mirando la cruz y sabiendo de que allí murió Jesucristo. Y a los que representamos a Dios, cuando alguna vez nos equivocamos. Bueno, yo no sé, creo que me equivoqué ayer por primera vez. Cuando alguna vez nos equivocamos y nos arrepentimos genuinamente, porque nuestra conciencia no nos dejó, nuestra conciencia no nos dejó en paz. No tenemos que cargar con esa mochila. Ya Jesús, ya el Padre nos perdonó. Ahora tenemos que andar en esa santificación, en esa transformación. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él. Porque no hay techo. Techo es su presencia. Sabemos desde dónde hemos partido. En mi caso, el 3 de junio de 1991. En tu caso, tal vez, si le estoy hablando a alguien, puede ser el 10 del 12 del 23. Con toda seguridad, estás condenado al éxito si entregas tu vida al Señor. Pero solo nos podrá ayudar nuestra conciencia si nuestra alma se rinde y decide que gobierne el Espíritu. Por lo que tenemos faena. Porque estamos más familiarizados con nuestra alma, nuestra voluntad. Ya. ¿Cuándo lo quieres? Ya. Bueno, ya. Nuestros pensamientos, es que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios nada que ver. Nuestros caminos y los caminos de Dios nada que ver. Con nuestra alma, nuestra vida es catastrófica. Pero si permitimos la enseñanza de la intuición y permitimos el testimonio de la conciencia, podemos postrarnos y adorar.
Me gustaría que pudiésemos cantar esta canción, la última que hicimos, y situarnos, cada cual de nosotros está a la distancia que está de Jesús. Todos tenemos la misma responsabilidad. Todos tenemos la misma responsabilidad. Pero quiero darte ya la faena. Para esta semana, para la próxima y para la otra. No intentes sobornar a tu conciencia. ¿Sabes? Podemos conseguir sobornarla. Continuamente de que no, de que esto no, de que ya ves tú que no, que busco. Y al final la conciencia se queda ahí sin hacer su función. No intentemos sobornar la conciencia. Pongámonos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo, de manera específica e intencional. Señor, te pido perdón, y le pido perdón, y lo perdono en el nombre de Jesús. Tú abres los ojos y no ha cambiado nada. Pero cuando nosotros, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya Pablo había llegado a un punto que decía, ya Pablo ya ni está. Cuando nosotros obedecemos a la voz de la conciencia, Él es glorificado y las relaciones son restauradas. Y entonces entramos en ese estado condenados para triunfar. ¿Tú sabes cómo he titulado el mensaje? No lo sabéis todavía, ¿verdad? Se me olvidó. Hasta el rabo, todo es toro. Me pasé, a mí me gusta el fútbol, pero ahora vamos por lo taurino. Hasta el rabo, todo es toro. No demos por concluido algo hasta que no llegue su final. Y Dios con nosotros no ha acabado. Dios con ella parecía que era su final. El estoque ese, no sé cómo se llama. Atrás, frito el toro. Hasta el rabo, todo es toro. No intentemos sobornar a nuestra conciencia. Pongámonos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. Y reconozcamos lo que viene de Dios y lo que viene de nuestro espíritu. Y decidamos quién es el que va a gobernar. Porque yo puedo tener el conocimiento, pero a la práctica no lo llevo a la aplicación en mi vida. Amén.